Buenas tardes. Ya sentimos el cambio, como ha indicado Pablo. Encima, además, vengo a hablaros de algo que es súper aburrido, como es el tema de la normativa, ¿vale? Vamos a hablar de novedades normativas en materia de ciberseguridad. Bueno, venimos teniendo cierto marco jurídico en la materia, pero últimamente pues, el legislador se ha venido arriba y tiene una serie de normas que ha promulgado a nivel europeo que nos está presionando para que las implantemos en cada uno de los Estados miembros, en este caso, ¿vale? Esta presentación, bueno, pues como sabéis, no era lo preparado, pero espero que os resulte interesante. No se trata de aburriros en exceso y que sea lo más comprensible posible, ¿vale? Vamos a hablar en concreto del reglamento DORA, que sí que se iba a nombrar en la mesa redonda. Vamos a hablar de CRA, la Ley de Ciberresiliencia, que todavía es un proyecto, de un poquito de inteligencia artificial, porque está de moda, y a ver, ahora, NIS2, ¿me oís bien, verdad? Vale, NIS2 y, bueno, tema de sanciones, porque hay que asustar un poco, que si no, no hacéis mucho caso, ¿vale? ¿Por qué tenemos este marco normativo tan ambicioso a nivel de la Unión Europea? Bueno, pues el legislador y las empresas, el ciudadano de a pie, pues se ha dado cuenta, todos sabemos, que los ataques y los incidentes a nivel de Unión Europea pues han crecido en número, han crecido en magnitud, cada vez son más sofisticados y además tienen unos efectos que cada vez son pues más contundentes en lo que son las compañías, ¿vale? Entonces, todo este tipo de ataques o de incidentes pues supone, obviamente, una grave amenaza, pues por ejemplo, para el tema a nivel económico en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? ¿O qué ha venido ocurriendo? Pues que cada país ha promulgado su propia normativa pues, para luchar contra esta amenaza, ¿no? Contra estos incidentes que podían producirse. Esto provocaba pues, iniciativas normativas pues, descoordinadas, no se habla bien a nivel de incidente entre los países de la Unión Europea. Esto aumentaba el gasto, los requisitos se duplicaban, bueno, mucho lío. Entonces, esto provocaba, como os decía, pues peligros en la protección del consumidor, en la privacidad del ciudadano, etcétera. Y así, el legislador a nivel europeo pues decide unificar en cierta manera pues esta normativa, ¿vale? Sobre todo porque hay un incremento de la ciberseguridad a nivel de la Unión Europea y ya no el reto de la ciberseguridad, que era lo que veníamos teniendo y que era esto que os contaba de normativas descoordinadas y demás, se da cuenta que hay que darle una vuelta de tuerca y que tiene que ser algo un poco más superado, y es el reto de la ciberresiliencia, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de este marco que vamos a hablar hoy, es un poco más amplio, pero nos vamos a centrar en las normas que os he comentado, que fundamentalmente tienen muchos puntos en común y que tratan de unificarse, de homogeneizar determinadas formas de atender o responder a los incidentes de seguridad. Es un poco más amplio el marco normativo que tenemos, ¿vale? No vamos a comentar todo esto, pero es un poco más amplio. Tenemos, ya sabéis, el Reglamento General de Protección de Datos con su correspondiente norma, ley orgánica que lo extiende, iba a decir. Sí, lo extiende. Esquema Nacional de Seguridad, que sabéis que tenemos el nuevo, que ya todas las administraciones públicas y también empresas privadas que presten servicios tienen que estar adecuadas a este esquema, pues tenían de fecha límite hasta mayo, hasta el mes pasado, ¿vale? Tenemos también Ley de Infraestructuras Críticas, que seguramente sea modificada en un futuro próximo gracias o por culpa de NIS2 y DORA. Teníamos también, del año 2015, se modificó nuestro Código Penal para
proporcionar o atribuir, mejor dicho, responsabilidad penal a las personas jurídicas para que en caso de que no hiciesen no tomasen acciones para prevenir la comisión de determinados delitos en el seno de su actividad, pues pudieran tener esta responsabilidad penal, ¿vale? Y esto se produjo en el 2015. Tenemos la directiva NIS2, que todavía es una directiva, tiene que transponerse a nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto no es de aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos el reglamento DORA, que por propia definición, por ser un reglamento europeo, sí que es de aplicación directa, ¿vale? Pero bueno, ahora comentaremos un poquito más. La propuesta de reglamento de CRA, que también la comentaremos por encima, y el tema del reglamento de inteligencia artificial. No se ve bien, pero lo que es propuesta de reglamento ya está tachado, porque el pasado mes de mayo pues ya ha pasado al siguiente nivel y en breve se publica de forma definitiva en el Diario Oficial de la Unión Europea. Empezando por DORA. DORA se llama así por las siglas de lo que significa en inglés, ¿vale? Digital Operational Resilience, y por eso lo llamamos DORA. ¿A quién aplica? Fundamentalmente a entidades financieras y a proveedores de servicios de TI de estas, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos, es un listado, o la parte de servicios financieros son una serie de actividades bastante complicadas y, bueno, he querido poner aquí las principales, ¿vale? Porque tenemos entidades de crédito, entidades de medios de pago, de dinero electrónico y, bueno, hay un conjunto bastante amplio al que aplica y que tiene que ver con el sector bancario, ¿vale? En cuanto a qué nos pide DORA en el caso de que nos aplicase porque fuésemos un proveedor de servicios de TI de una entidad financiera o porque seamos una entidad financiera en el concepto que legalmente está descrito, pues lo que se nos va a pedir es tener un marco de gobernanza y gestión de riesgos. Se nos va a pedir que gestionemos nuestros riesgos, que adoptemos medidas para mitigar estos riesgos, ¿vale? De forma que encajen con la estrategia de resiliencia necesaria para que en caso de incidente podamos mantener el servicio sano y salvo. Esta implantación de medidas para mitigar los riesgos tiene que hacerse de forma continuada, tiene que hacerse siguiendo un ciclo de mejora continua, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final hay que, pilar fundamental es, como digo, marco de gobernanza con el tema de gestionar muy bien los riesgos. Y para esto, pues bueno, pues puede haber estándares que podemos seguir, como una ISO 27001, o podemos seguir el que queramos, vaya. Pero normalmente, o el más aceptado, pues es ISO 27001, ¿de acuerdo? Pasando a CRA, porque, como os decía, vamos a pasar, son muchas normas y es ciertamente complejo, no se trata de aburrir demasiado, sino que tengáis ideas básicas sobre cada una de ellas. Sobre CRA, que hemos dicho que es la norma sobre ciberresiliencia, ¿a quién aplica? Aplica a los fabricantes de productos de elementos digitales, ¿vale? Entonces, sea un producto que tenga conexión a Internet y haya un viaje en los datos de forma online, ¿de acuerdo? Entonces, sea un hardware o sea un software, aplicará el tema de CRA. Al final, lo que se nos va a dar en cuanto por la vertiente de usuario, lo que vamos a percibir cuando esta norma, porque ahora mismo es un proyecto aún, lo que vamos a ver como usuario final cuando consiga ser implantada y publicada en definitiva, va a ser que nosotros como usuario percibamos de esa herramienta hardware-software que adquiramos una herramienta con ciertas garantías de seguridad. Vendrá una etiqueta que nos garantizará ciertas medidas, ¿vale? Es posible que en determinados casos esos productos, además de esa etiqueta básica, pues tengan que ser certificados por un tercero externo, pero todavía pues habrá que esperar un poco a que esta norma pues sea más definitiva, porque hasta ahora es un proyecto, ¿vale? Principales obligaciones en el caso de que seamos fabricantes de productos digitales que nos vaya a aplicar CRA, pues básicamente o muy similar a DORA.
se basa en un pilar fundamental como es el tema de gestionar los riesgos. Tenemos que hacer nuestro propio análisis de riesgos, ser conocedores de dónde tenemos un riesgo y aplicar medidas para mitigar estos riesgos. ¿De acuerdo? Obviamente, pues habrá que hacer documentación técnica, procedimientos, es posible que haya que certificarse pues por un tercero ajeno a todo el proceso para obtener una evaluación de conformidad, pero en principio pues el resumen muy resumidito sobre CRA pues sería este. Como os decía, está aún sin fecha de aprobación, todavía es una propuesta, pero se estimaba que en los primeros meses de 2024. Estamos acabando junio, así que los primeros meses del 24 ya no va a ser. Esperemos que pronto se publique. Algo muy importante que también coincide con DORA es el tema de homogeneizar la notificación de incidentes. Tiene que haber un procedimiento. Aquí en NISA juega un papel fundamental, tanto en DORA como en CRA, como en NIS cuando hablemos de ella, en la parte de notificación de incidentes. Y es que tenemos que homogeneizar, y es el objetivo de todas estas normas, homogeneizar el tratamiento de los incidentes en caso de que se detecten. ¿Vale? Para que todas las compañías, entidades, corporaciones, etcétera, a nivel europeo, respondan de la misma manera en caso de incidente. ¿Vale? Sé que a lo largo del día también se ha hablado un poquito de inteligencia artificial. Yo hablo de la parte bueno, pues del reglamento, que, como os decía antes, en breve será publicado de forma definitiva en el Diario Oficial de la Unión Europea, porque el pasado 21 de mayo ya fue ratificado. Nada, está muy de moda el tema de la inteligencia artificial. Aquí tenemos una desventaja, y es que el reglamento ha sido redactado para aquellos que verdaderamente van a cumplir con la normativa. El malo se lo va a saltar, este reglamento y todos. Entonces, aquí vamos con cierta desventaja. Es verdad que el espíritu del reglamento es muy bueno en cuanto a detectar también riesgos en función del riesgo que se produzca, el riesgo que pueda haber sobre el ciudadano sobre el cual se están tratando datos, pues el tipo de uso podrá ser aceptado o no. El uso, me refiero, de inteligencia artificial, pero bueno, veremos a ver si no cambian la ratificación, que no está previsto que cambien en cuanto a su publicación. Y aquí, como os decía, jugamos un poco con desventaja, porque el malo se lo va a saltar. ¿Vale? El tema del reglamento de inteligencia artificial. Sobre este tema y de los que estamos hablando, luego si queréis me preguntáis más cositas arriba en el coffee break, ¿vale? Nada, muy rapidito, porque veo que me quedan 8 minutos. Volvemos al pilar fundamental del resto de normas que hemos comentado. Analizar los riesgos para aplicar medidas que mitiguen estos riesgos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es posible que encontremos unos riesgos un poco más elevados en el tema de inteligencia artificial, puesto que pueden estar vulnerándose derechos sobre los ciudadanos, en concreto sobre su privacidad. ¿Vale? Pasamos a NIS 2, que creo recordar que ya es la última norma. Esta directiva está pendiente, no es de aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Está pendiente de ser traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, aplica a una serie de sectores que se han considerado importantes, y hay una clasificación de importantes y esenciales. En concreto hay un anexo un poco infumable para saber si nos aplica o no NIS 2. Hay que hacer cierto encaje de bolillos para, de una forma contundente, poder saber si te aplica. Salvo que estés en uno de estos sectores, de forma clara, pues hay muchos matices que hay que ver despacito, ¿vale? Con respecto a la NIS anterior, hay una ampliación en cuanto a los sectores afectados, y también hay una vuelta de tuerca sobre el tema de medidas de seguridad a aplicar, que, bueno, comentamos ahora. Bueno, como os decía, hay una clasificación sobre esenciales importantes. Esto tiene mucha miga. En caso de que tuvieseis dudas, pues lo comentamos al finalizar la ponencia, ¿vale? Pero el resumen de todos los artículos de la directiva, aquí os hago el favor de no tener que leeros todas estas páginas aburridas, que ya lo he hecho yo por vosotros, son 3 artículos. ¿Vale? En concreto, la parte de ciberseguridad, o el meollo de este tema, lo vamos a encontrar en el artículo 20, 21 y 23. ¿Vale? Nos vuelve a hablar
parecido a lo que hemos estado comentando, a marco de gobernanza, que lo hemos nombrado también en DORA, a tener un marco de gobernanza. Nos vuelve a hablar, de hecho, de forma directa, en esta directiva sí que se dice que tienes que implantar un marco de gestión, un marco de gobernanza inspirado, no te dice cómo, ¿vale? Te dice, porque el legislador ya ha descubierto que es mejor no meterse en camisas de 11 varas, recomienda o te dice que lo tienes que hacer inspirado en un marco reconocido a nivel internacional, que yo lo primero que se me viene a la cabeza pues es la ISO 27001, ¿vale? Pero bueno, puede haber alguno más. Algo muy importante que también se establece, en concreto en el artículo 20, es que fuerza no al comité no a la alta dirección, que antes podía ser alta dirección a quien se nombrase, sino a los órganos de dirección que tienen que aprobar y tienen que supervisar esta parte de medidas de gestión de riesgos en primera persona. Tienen que estar mucho más involucrados en las medidas de seguridad que se vayan a implantar. Algo muy importante que exige también es que los órganos directivos deben formarse en ciberseguridad y deben hacer que sus empleados se formen. Hasta ahora, pues hacían, con suerte, muchas de las empresas hacían que sus empleados se formasen, pero ellos como que no iba con ellos la cosa y pasaban de la formación. Pues obliga a que los órganos de dirección pues, estén formados y hagan que sus empleados se formen. ¿Cómo hacemos para la gestión de riesgos? Lo que os decía, un marco de gobierno. Pues se nos va a pedir hacer, o en concreto se pide hacer análisis de riesgos, gestionar los incidentes de una forma concreta y, como os decía, homogeneizada con el resto de los países de la Unión Europea, temas de cadena de suministro, continuidad de negocio, gestión de nuestras vulnerabilidades, pues por ejemplo haciendo auditorías o test de penetración en caja negra, caja gris, haciendo auditorías en caja blanca, temas de, por ejemplo, también temas de threat intelligence en cuanto a vulnerabilidades. Bueno, pues contamos con herramientas y con medios a través de SOC, los Security Operations Centers, desde donde se monitorizan los sistemas de los clientes, pues se puede llegar a detectar los ataques antes de que se produzcan y poder minimizar el impacto, ¿vale? En esta parte, bueno, hay numerosas herramientas, ¿vale? Y bueno, pues una serie de medidas relacionadas también pues, con derechos de acceso, gestión de los activos, etcétera. Y al final, como os decía, que ya os lo he comentado, tema de ENISA. ENISA forma, en este caso, una labor fundamental porque lo que se pretende con todo este marco normativo que hemos ido nombrando y también en concreto con NIS2 es tener un conjunto de CSIRT formado a nivel europeo para que haya una red de CSIRT europea para atender las incidencias y que estén unificadas y que podamos atender estas incidencias de la misma forma, ¿vale? Lo que nos ahorrará muchos disgustos a nivel económico y de muchos otros. Así que, como os decía, hemos hablado con DORA, con CRA, de la gestión de riesgos, marcos de gobernanza, y es que esto suena mucho a lo que ya os he nombrado, que es ISO 27001. También esquema nacional de seguridad. Vienen muchas empresas y me preguntan, ¿me aplican IS2? ¿Estás seguro? Sí. Pero yo, es que claro, la 27 me viene un poco todavía de lejos, porque además trabajo con la Administración Pública y me exigen esquema nacional de seguridad. ¿Me vas a hacer implantar también 27 para cumplir con NIS2? No, no es necesario, ¿vale? Tenemos, el CCN ha sacado perfiles concretos de cumplimiento para determinadas áreas y en concreto hay uno donde mapea NIS2 con esquema nacional de seguridad. Entonces, bueno, pues estos dos bloques, tanto 27 como esquema, pueden ser los marcos de gobernanza de referencia para empezar a implantar una NIS2, ¿vale? ¿Dónde tendremos que ponerle más cariño, darle una vuelta de tuerca? En la parte de gestión de incidentes, porque tiene que estar europeizado y homogeneizado, ¿vale? Pues en cuanto a plazos de comunicación, información, etcétera. Nada, brevemente, porque aquí bueno, pues se habla de esquema, lo que hemos visto antes, que en mayo acabó el plazo
para estar implantado en el nuevo esquema, en concreto el 4 de mayo. Y la ISO 27001, para los que no la conozcáis, pues teníamos una versión anterior. Recientemente tenemos una nueva que, bueno, pues reduce el número de controles, amplía unos, quita otros, otros los mezcla, pero en definitiva lo deja en 93 de los 114 que teníamos anteriormente. Y como fecha importante, octubre del 25, que todos los certificados de 27, conforme a la versión vieja, la del 2013, dejarán de ser válidos. Entonces, si conocéis a alguien que sea 27 o vosotros mismos estáis certificados, pues si no habéis hecho la transición, pues estáis todavía a tiempo para hacerla, ¿vale? Teniendo en cuenta que en octubre vuestro certificado deja de tener vigor. En cuanto a la directiva NIS2, que era la que estábamos comentando ahora, tema de plazos, os decía que falta que se transponga a nuestro ordenamiento jurídico. Y tenemos pues aquí este cuadro de fechas. En teoría, pues el 17 de octubre es la fecha límite que tienen todos los Estados miembros para completar la transposición. Aquí en España, pues bueno, pues de momento ni se la ve ni se la espera, pero confiemos en que salga, ¿vale? Y al día siguiente, el 17 de octubre, como digo, es la fecha tope para todos los Estados miembros para hacer esa transposición, y al día siguiente es la fecha tope que tiene en concreto, bueno, pues también cada uno de los Estados miembros para ofrecer esa lista concreta de entidades o sectores a los que va a aplicar la directiva NIS2. Es verdad que ya se puede empezar a trabajar en ella, aunque no se haya producido la transposición, porque lo que salga a nivel nacional no puede contradecir lo que está ya escrito en la directiva, ¿vale? Entonces, como habla de determinadas medidas de seguridad, habla de marco de control y de gestión de riesgos, pues podemos empezar a trabajar por ahí, ¿vale? Ya estoy fuera de tiempo, pero es la última. Tema de sanciones, porque si no, no se hace el mismo caso. Yo, por mucho que conciencie y por mucho que lo pueda contar, pues si no se ven las sanciones en número, parece que esto no surte efecto. A ver, DORA son 15 millones o el 10% del volumen de negocio anual. Pues a mí me parece que la cifra, pues oye, pues que tampoco, nada desdeñable, ¿vale? Tema de NIS2 no sabemos aún, ¿vale? Porque como lo que hemos dicho, se tiene que transponer a nuestro ordenamiento jurídico, cada uno de los Estados miembros tiene su propia forma de hacer o de regular el tema de las sanciones e infracciones, entonces aquí habrá que esperar. CRA tenemos también hasta 15 millones de euros o el 2,5 del volumen de negocio anual. Reglamento de inteligencia artificial, muy relacionado con protección de datos, ya sabéis, con el tema de RGPD y con el órgano por antonomasia que tenemos en España, que es la Agencia Española de Protección de Datos, pues aquí son hasta 30 millones o el 6% del volumen de negocios anual. Y en la parte del esquema, pues como también aplica la Administración Pública y si le ponen una sanción, pues en verdad no tendría gracia, pues hay otro tipo de consecuencias, ¿vale? Pues como que no te puedas presentar a licitaciones, pero bueno, también hay multa económica, pero también hay otras consecuencias en caso de incumplimiento del esquema. Y yo creo, bueno, conclusiones, pues bueno, todavía quedan, como habéis visto, aspectos por avanzar, transposiciones que hacer. Creo que vamos por buen camino, muy importante el tema de la concienciación, no solo al usuario de a pie, sino también a la alta dirección y a los órganos de administración. Por suerte, cada vez tenemos tecnología que va evolucionando y que nos ayuda a implantar medidas de seguridad para que el usuario tampoco sea como el más criminalizado, que tampoco sería justo. Y bueno, nada, deciros que si alguna de estas normas creéis que os aplica, pues que tengáis un poco de precaución con el tema de los plazos de implantación. Y nada más, simplemente que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues bien ahora. Tenemos una pregunta por ahí al fondo, sí. Gracias, Sonia. Hola, buenas. Hola. Me llamo David Morena y soy implantador de DNS para varias empresas. Lo que quería saber sobre todo es sobre el tema de notificación, si ENISA se va a encargar de agrupar por fin todas las notificaciones o vamos a seguir con el caos actual de organismos a los que tenemos que notificar. Gracias. Pues a corto plazo, a cortísimo caos. Porque se están poniendo las pilas, pero a mí me gustaría decirte que a medio y a largo pues ENISA unificará.
a corto plazo, hace poco estuve reunida con una persona que encabeza justo estos proyectos en ENISA y están trabajando en ello. Pero claro, pues tienen otros ciclos en cuanto a tiempos que los que hay en la empresa privada. Entonces, bueno, pues aquí, compañeros, sufriremos juntos porque en Security hacemos lo mismo y sufrimos esa parte también. Otra pregunta por ahí, Silvia. Hola, gracias. Quería consultar respecto a NIS2. Aquellas empresas que hoy han separado la parte de tecnología dentro de otra empresa, dentro del grupo, y esa empresa da servicios de TICs al resto de empresas del grupo, ¿está considerado como proveedor de servicios de TIC para la NIS2, a pesar de ser la misma empresa? Vale. En la parte de DORA, si eres entidad financiera, si eres un proveedor de servicio TI, te aplica. Me estás hablando de NIS2, que en ese caso, si la empresa que está prestando el servicio no es propiamente la empresa a la que le aplica NIS2, no pertenece a un sector esencial o importante, no le aplicaría NIS2 de forma directa. Pero ojo, esto tiene truco. El truco es que la cadena de suministro es una medida de seguridad que hay que tener en cuenta en cualquiera de estos estándares que hemos nombrado. Por lo tanto, no seas entidad esencial o importante porque no te dediques al sector eléctrico, no te dediques a la aviación, pero me prestas el servicio de TI, que es fundamental para mí, al final te va a salpicar, te va a aplicar. ¿Vale? O sea que sí que a nivel contractual va a ser obligatorio que puedas probar a nivel contractual y de forma real y fehaciente que se pueda comprobar que cumples con medidas de seguridad equivalentes a las que se piden en NIS2, que como decimos nombra unas poquitas y que al final es hacerte un esquema nacional o una ISO 27, por lo tanto se te va a exigir como proveedor. A pesar de ser la misma empresa, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la empresa Tech. Te va a pedir. De alguna forma hay que garantizar el cumplimiento, entonces sí que se va a pedir esa parte. A ver, puede tener esto matices porque bueno, pues la pregunta pues igual si profundizamos pues podemos comentar más matices, ¿no? Pero fijo que te van a pedir o deberían pedirte por tema de cadena de suministro medidas de seguridad. Bueno, de aburrido nada, ¿has visto? Es que esto suele aburrir. Yo he hecho una labor muy concienzuda de resumen porque aquí detrás hay una lectura importante de normas y espero que haya sido interesante y nada aburrido. Pues nada, ahora nada, en media horita terminamos la última mesa y nos vamos al after work a tomar algo y si queréis hablar con ella, pues están allí los amigos de Security, así que nada. Muchas gracias, un aplauso. Gracias.